Hola, normalmente cuando hablamos de opciones, y bueno, en el canal los he contado alguna vez este tipo de operaciones, hablamos de trading, de apalancamiento, jugar a corto plazo. Hoy vamos a hablar de lo contrario. Vamos a utilizar opciones para invertir a largo plazo. Y encima vamos a comprar opciones en vez de vender opciones, que es lo que yo siempre recomiendo. Es otro tipo de operativa que no va ni de hacer dinero rápido, ni de predecir el mercado, ni de hacer ninguna estrategia compleja. Es un sustituto de comprar acciones. Comprar acciones pero con otra herramienta. ¿Qué es un LIP? Un LIP, os pongo aquí la definición en inglés, es comprar una call, una opción call, comprar a un vencimiento muy largo. A un vencimiento muy largo, normalmente de más de un año, 2, 3 años, y que pretendemos sustituir esa posición por comprar una acción. La idea central de esta operación es que queremos comprar una acción. En este caso, como las opciones suelen tener un multiplicador de 100, vamos a ir de 100 en 100. Queremos comprar 100 acciones, pero queremos hacerlo de una forma más eficiente. Vamos a tener, en el caso de acciones, os pongo una comparativa, una exposición directa al mercado. Compro 100 acciones, lo que suba o baje en las acciones es lo que voy a ganar o a perder. Con un LIP, como compro una call, voy a tener una exposición similar al mercado, con una diferencia. Lo que suba va a subir, lo que baje va a bajar, pero con el límite de lo que he pagado por la call. La call, recordemos que una call comprada nunca pierde más de la prima que hemos pagado por ella. En el caso de acciones, tenemos un capital inmovilizado. Si hemos comprado una cantidad, esa cantidad nos la han quitado de la cuenta y le hemos pagado al que nos ha vendido la acción. En un LIP hemos comprado una call, hemos pagado una prima y esa prima se ha esfumado, se ha ido a quien nos la ha vendido, pero es una cantidad mucho más pequeña que lo que nos costaría la acción. Es una fracción de la misma. Comprar acciones no tiene vencimiento, es indefinido mientras la empresa no quiebre, y comprar un LIP tiene vencimiento, es muy importante. Ahora vemos la influencia del tiempo, de los días hasta la expiración, que pueda tener un LIP. Decir que un LIP no es ni mejor ni peor, es otra herramienta con unas ventajas y unos costes diferentes y unos inconvenientes. ¿Qué hay que tener en cuenta para que un LIP funcione? Voy a daros 4 características. El tiempo, días hasta la expiración. Decía antes que los LIP suelen ser de un año o más. Para mí 2 años es el ideal. ¿Por qué? Menos de 2 años te influye la teta. La teta es aquella griega que te dice cuánto decae tu opción por el paso del tiempo. Si yo me cojo una opción con un vencimiento lo suficientemente largo, la teta va a ser muy pequeña y el paso del tiempo no me quita valor. Yo no quiero comprar una call y que empiece a perder valor por el paso del tiempo. Me hace polvo. Sin hacer nada ya estoy perdiendo. Entonces no quiero que pase eso. Al igual que cuando vendo opciones sí que lo quiero porque me ayuda, en este caso no. Si yo compro un LIP de 2 años, de vencimiento de 2 años, tengo una teta muy pequeñita y es muy poquito lo que decae por el paso del tiempo. El tiempo no está en mi contra. Si me voy a 3 años, a 4 años, a 100 años, no aporta mucho más el alargar ese periodo. Porque todo esto es estadística y la incertidumbre de 2 años es muy parecida a la que pueda tener a 4 años o a 3 años. Segunda característica, la delta. La delta es lo que hace que el LIP se parezca o no a la acción. Si yo quiero replicar el comportamiento de una acción, si lo quiero hacer perfecto, me iría a una delta 100. Pero si quiero meter cierto apalancamiento, yo me iría y de hecho es lo que yo recomiendo, irte a una delta 70, 80 aproximadamente, que tienes la suficiente correlación con la acción. Dicho en números brutos, un 70-80% de lo que se mueva la acción se va a mover tu call, aproximadamente, y no te vas a unos precios excesivos. Si me fuera a 100 sería correlación perfecta, pero pagaría mucho. Si me voy 70-80 tengo la suficiente correlación, pero el precio
es barato de tal forma que puedo apalancarme un poquito. El precio además en estas opciones es pequeño, no estoy pagando 70-80% de lo que me costarían las acciones, sino el precio de la call, con lo cual cierto apalancamiento hay y cierta eficiencia de capital. Eficiencia de capital es que al no gastar todo el dinero de las acciones y sin embargo exponerme al mismo riesgo, consigo que lo que no gasto lo puedo invertir en otros temas. No tengo miedo de ese dinero perderlo, como siempre os digo, no os apalanquéis, no juguéis con dinero que no tenéis, porque la call como mucho va a perder el precio de la prima que se ha pagado. Con lo cual el resto de la cuenta se puede utilizar para lo que sea. El ejemplo sería, me compro 100 acciones de 10 a 1000 y movilizo 1000 euros, o me compro una call Delta 70, que es el 70%, siempre es aproximado, de esos 1000, pero no me cuesta 700, me cuesta 200. No toméis los números como reales porque son inventados para lo que quiero explicar. La tercera característica es el strike. El strike, pues bueno, no tiene ningún misterio. Si antes decíamos que utilizábamos una delta de 70 a 80, pues el strike va a estar in the money, dentro del dinero. No busquéis nunca strikes baratos y como siempre hay que ir por delta, no por strike, no por porcentajes. Y los strikes baratos, pues sí, son muy atractivos porque no cuestan apenas nada, pero os daría una delta muy pequeña que no estaría correlacionada con el precio de la acción. Esto es una posición de inversión, es una posición en la que queremos apostar por una acción, entonces tenemos que apostar con una delta potente. La cuarta característica a tener en cuenta es el activo subyacente. No vale cualquiera. Siempre utilizad un activo que sea lo suficientemente líquido, que pueda haber en esos call de 2 años liquidez, un spread que no sea una burrada, que haya siempre alguien que os compre y que con el paso del tiempo, si luego hay que ajustar, pues que haya contrapartida. En definitiva, una empresa o un índice, si queréis, lo suficientemente líquido para que se pueda negociar, rolar, funcionar, vender, salir, lo que sea. No algo que se quede ahí empantanado. Al final conseguimos una eficiencia del capital. Lo que os decía antes, con menos dinero apostamos por una gran cantidad, que en este caso serían las acciones. Por un porcentaje que es la prima, estamos apostando por un movimiento del 70-80% de lo que serían las acciones. Tendríamos liquidez, tendríamos menos riesgo, podríamos utilizar el dinero para otras cosas y podemos ser flexibles, porque luego contra esta posición, aparte de poder moverla, de quitarla, sumar, tal, podemos meterle, por ejemplo, venderle calls y hacer calls cubiertas, covered calls. En definitiva, lo que hace es que tienes mucho más margen de maniobra y mucho más juego. A cambio, hay que tener cierto cuidado. Tú una acción la puedes comprar, la dejas ahí y ahí se podrá. Sin embargo, el LIP lo que tienes que hacer es cierta gestión que os voy a contar ahora. La primera gestión es tener cuidado con el vencimiento. Es a 2 años, pero el tiempo pasa. Si esta posición empieza a acercarse al vencimiento, y acercarse yo diría que como máximo un año, yo la rolaría. Porque a partir de un año, recordemos que está el tema de la teta, que hace que esa posición empiece a perder dinero, aun estando bien en el strike, aun estando bien en la delta, aun teniendo la tesis correcta, la teta va a nuestra contra. Y entonces es el momento de rolarla y volver a poner una posición de 2 años. Yo al año la rolaría. Vendo la call que tengo y me compro una nueva y sigo jugando. Eso me permitiría además ajustar deltas, porque seguramente cuando ha pasado el año algo hay que hacer, o no. Pero bueno, lo podría ajustar. Cosas que pueden pasar además de que pase el tiempo. Que el precio suba. Si el precio sube, pues es lo que queremos. Estamos acertando en nuestra tesis y estamos consiguiendo lo que queremos. Esto que el precio suba tiene un límite. Si nos vamos a unas deltas lo suficientemente altas, yo os diría alrededor de 90, ya si llegamos a 100, no os cuento, unas deltas de alrededor de 90, es el momento de rolar la posición, porque si no ya no estamos apostando
por apalancamiento, por eficiencia, estamos ya casi teniendo la acción. Es el momento de volver de rolar, si ha subido demasiado, y conseguir una opción nueva. Aprovechamos para darle más tiempo. ¿Que el precio baja? Si el precio baja de una manera moderada, pues no pasa nada. Estamos comprando acciones y está pasando lo que pasa en el mercado. Si bajan hasta un nivel en el que consideramos o que consideraríamos teniendo la acción que es un nivel soportable, pues no haremos nada. Si baja hasta un nivel en el que pensamos, si hubiéramos tenido la acción, que no es soportable, venderíamos la call. Bueno, sería nuestro stop. Una caída elevada, además, os daría el cante, por decirlo así, una delta que empezaría a estar muy baja y ya no haría que sería eficiente desde el punto de vista de utilizar LIPS. Por tanto, como siempre digo, no os fijéis en el strike, no os fijéis en el precio, fijaros en las deltas. Como resumen sería una delta 70-80, un tiempo para expiración de unos 2 años. Si llegamos a 1 año y la delta es suficiente, yo rolaría para quitarme teta. Si sube mucho, cuando llegue a una delta de aproximadamente 90, yo cerraría. Si consideramos que la tesis sigue en vigor y que va a seguir subiendo nuestra acción, cerraría, pero compraría otra call de otros 2 años y una delta 70-80. Y por otro lado, si baja bastante, sería el momento o bien de cerrar la posición o bien volver a colocarla a 70-80 a 2 años. Eso en función de lo que veáis, porque en definitiva estamos hablando de comprar una acción con otra herramienta. ¿Habéis utilizado alguna vez los LIPS? ¿Os ha parecido interesante? Comentarme cualquier tema en los comentarios y charlamos y sobre todo aprendemos todos juntos.